hermanos, nos dice la hermosa palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 2, versos 6 y 7, lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El propósito fundamental de nuestro ministerio es precisamente el poder hablar de la sabiduría oculta de Dios. Y estamos hablando de la gracia en todos sus matices. Y hoy vamos a hablar una vez más de la gracia bajo un tema que he llamado la gracia distintiva. Y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes, nos instruyas, nos enseñes, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender todos estos misterios maravillosos que Dios preparó para nosotros de antemano para nuestra gloria. Amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado la gracia distintiva. Todo comenzó cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén y le dio libertad de comer o no comer del árbol que les prohibió, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios sabía que Adán iba a caer, que iba a caer de la gracia, o sea, iba a pecar, y que su pecado arrastraría consigo al abismo, bajo maldición, a toda la raza humana. Pero antes de la caída, Dios predeterminó la gloria para sus elegidos. De entre toda esa raza de caídos, Dios eligió o hizo un acto de escoger, y a ese acto es a lo que hemos llamado la gracia distintiva. Y ustedes van a entender la palabra. De esa gracia se nos habla en Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. Juan 6, 36. Dice la palabra de Dios. 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué hablamos de gracia distintiva? Porque marca la diferencia entre los que creen para vida eterna y los que rehúsan creer para condenación eterna, para colocarse bajo la ira de Dios. Y la razón del hombre, por supuesto, que no puede comprender por qué unos se salvan y otros se condenan. Pero la gracia distintiva tiene como propósito fundamental destruir todo el orgullo humano, en razón de que no permite de que tú y yo pensemos que los que se salvan eran mejores que los que no se salvan. Pues ya vimos que todos los hombres se hicieron a una inútiles, y todos los hombres pecaron, y todos antes de la cruz estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que la gracia distintiva entonces
es una elección soberana, es una decisión divina y es un acto exclusivo de la gracia de Dios. Por supuesto, lo repito, la razón humana, el orgullo humano y el corazón humano resiste a este hecho. Sin embargo, la Biblia habla de los escogidos, por ejemplo, en el libro de los Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, donde la palabra de Dios dice, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, también nos dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 de Tesalonicenses 2, 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto nos enseña entonces que no toda la raza humana está incluida dentro del término escogidos. Por simple lógica, si sabemos que hay escogidos o donde hay escogidos, por otro lado también tiene que haber reprobados o rechazados. Los escogidos, a quien hace referencia la palabra, no son naciones enteras o países o comunidades internacionales. No, amados. Los escogidos simplemente son individuos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 20, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Es el regreso de los 70 que fueron enviados por el Señor a compartir el mensaje a la casa de Israel. Y al regresar dice el Señor, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15, también nos dice lo siguiente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto, lo único que confirma, amados, es que hay escogidos y hay rechazados. Y esta verdad maravillosa ya la vimos en el texto anterior, en el capítulo anterior, pero en Hechos 13:48 también dice la palabra de Dios lo siguiente. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y es importante notar que aunque pudo haber una gran cantidad de gente allí, solo creyeron los que estuvieron ordenados por Dios, escogidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo, para que en ese día preciso creyeran. Filipenses capítulo 4, versículo 3, nos dice también lo siguiente. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que, amados, los escogidos son personas particulares. Y resalta mucho en este texto que haya un nombre propio refiriéndose a Clemente, para decir que Clemente ciertamente estaba inscrito en el libro de la vida.
En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Noten bien: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted nota bien, amados, la Escritura nos dice que el fundamento de Dios es firme y tiene un sello. Y ese sello dice: conoce el Señor a los que son suyos. Así que Cristo, quien fue el sustituto de los conocidos por el Señor con su muerte en la cruz, hace referencia precisamente a que su muerte por ellos, por los conocidos, no fue en vano. Nadie se hace legalmente responsable por las deudas de otros si no tiene un claro conocimiento de aquellas personas por las que se hace deudor. Y Cristo se hizo deudor por todos los conocidos, por Él desde antes de la fundación del mundo. A medida que avancemos me van a entender. Romanos capítulo 8, que es uno de los pasajes más extraordinarios, relevantes sobre este asunto, nos dice lo siguiente en el verso 29 y 30, que usted y yo conocemos profundamente. Nota bien, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto habla, obviamente, de la presencia de Dios. Y estos que Dios conoció, indudablemente los conoció antes de la fundación del mundo, pero los conoció predestinados también para esta gracia maravillosa. En su tiempo los llamó, en su tiempo los justificó y los glorificó, y lo hizo todo de antemano antes de la fundación del mundo. Y valga la redundancia y repetir la misma palabra varias veces. Todos los hombres caídos de la raza humana, debido al pecado, por consiguiente son indignos de la salvación de Dios. Y por supuesto, note bien, que entre ellos también estábamos contados cuando nacimos de carne y sangre, todos nosotros. Y hagamos una pregunta y procuremos contestarla satisfactoriamente. ¿Podemos explicar la razón del por qué algunos creerían para salvación y otros rehusarían creer para perdición eterna? La respuesta es: no podemos explicar eso a ciencia cierta. No podemos tener una explicación clara de un asunto tan extraordinario como este. Pero la única razón bíblica sí nos la da el Señor a través de Pablo en la Escritura, en el capítulo 9 de Romanos, el versículo 15, donde la palabra de Dios dice, noten bien, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el verso 16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este pasaje lo hablaremos en el próximo tema a profundidad, porque es muy interesante. Lo cierto, mis amados, que tú y yo tenemos que entender, es que se nos dice que Él tendrá misericordia ¿de quién? Del que Él quiera tener misericordia. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses que le den siempre gracias a Dios, de que los hubiera elegido desde el principio. Y si los eligió, fue porque Dios de ellos tuvo misericordia,
sin quienes siquiera hubieran nacido todavía, ni siquiera habían venido a existencia, pero Dios ya los conocía y ya los había predestinado para esta gloria. Esto es un misterio fabuloso, extraordinario, maravilloso, amados. En Hechos 13:48, la Escritura nos dice también otra verdad preciosa. Hechos 13:48. Dice la palabra de Dios, que ya lo vimos. Los gentiles oyendo esto, ¿qué oyeron? La predicación del Evangelio de la Gracia. Ellos se regocijaban escuchando la palabra del Señor. Sin duda muchos de los que estaban allí también se regocijaron con ellos, pero dice que creyeron únicamente todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y Pablo afirma en Romanos 8:30 que a los que predestinó, a estos también llamó. A lo largo de mi ministerio, hermanos, he visto a muchas personas venir al frente en una campaña evangelística que hacía hace muchos años, en los parques donde prediqué por mucho tiempo, a recibir al Señor. Y aprendimos de las denominaciones a hacer cuentas de 100 convertidos, 50 convertidos, 300. Pero con el tiempo fuimos viendo que ese momento para muchos no fue sino un momento de emoción, luego se diluyeron, luego volvieron atrás. Y si son salvos o no, no lo podemos garantizar, pues ya vimos que solamente Dios conoce los que son suyos. Y Efesios 1:4, como ya leímos, nos dice que nos escogió en Cristo para que fuésemos santos. Y vale recalcar que el Señor también le dijo a algunos judíos en su tiempo: vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Y Pablo en 2 de Timoteo 1:9 dice, hablando del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, note bien, antes de los tiempos de los siglos. La fe, amados, es el resultado de la gracia y, como ya vimos en otro tema y veremos adelante, es el medio para alcanzar la gloria de Dios. Y Pablo aquí mismo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De eso ya hemos hablado y sabemos, amados, que la salvación y la fe son dones de Dios y no dependió de ninguno de nosotros. Esa elección gloriosa del Señor. La fe no es causa por la cual se salva un elegido o un creyente, sino es el resultado, es el medio espiritual de salvación que le es dado a la persona, y la causa que produce ese don es la voluntad soberana de Dios. Si Dios escogiera a la gente basado en lo que vio en ella o en lo que la persona hizo antes de escogerlos, ¿qué necesidad habría de escogerlos? Ninguno necesitaría de la elección de Dios, pues de todas maneras se salvarían los que dicen por ahí que tienen su fe propia. La gente dice, yo creo a mi manera. Otros se jactan, yo tengo la fe. Pero sabemos que la fe no es un don del hombre, sino un don de Dios. Y me refiero a la fe verdadera. Si hay fe en el hombre por sí mismo, entonces por demás es que hablemos de la elección de Dios. En Romanos 9, del 10 al 23, que yo le invito para que juntos lo leamos porque es un pasaje trascendental e importante, se nos dice lo siguiente. Romanos 9, versículo 10. Dice, y no solo esto,
sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, y está hablando del Antiguo Testamento y por supuesto antes de la ley. Dice el verso 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Leamos atentamente. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Y en el 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de el que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y el verso 20 es una clave fundamental. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amados, aquí entendemos una verdad que habría que escudriñar profundamente y lo haremos en el futuro. Pero notemos que los reyes de la tierra tienen derecho soberano sobre su territorio y sus súbditos. ¿Cómo entonces hemos de negarle a Dios el derecho sobre todos los que Él ha creado y sobre todo lo que Él ha creado, incluyendo al hombre? Cuando Dios elige por perfección suprema, no puede tomar una elección, una decisión o una determinación, y entendámoslo, equivocada o errónea. Si tú piensas que Dios se equivocó contigo al elegirte para salvación, te convertirás entonces tarde o temprano en un apóstata, porque estarías negando la perfección de sus atributos divinos. Ojalá yo me pueda estar haciendo entender. La profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios jamás se pueden equivocar. De ahí que en Romanos 11, el versículo 33, el apóstol Pablo diga lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amados, toda cosa que Dios hace y toda persona que Él elige, Él lo hace y lo determina por amor y por misericordia, por gracia y con profundidad de sabiduría y de ciencia. Y Él lo hace así porque sencillamente a Él le place. Este es un misterio bien profundo. Eligiendo o reprobando a otros, Dios de todas maneras manifiesta su gloria. ¿Por qué? Porque al salvar a los merecedores del infierno,
está mostrando su misericordia. Y al castigar al pecador por sus pecados no confesados, por su actitud condenatoria, muestra que su naturaleza es santa, es pura y es perfecta, y que se opone tanto al pecado como al pecador que lo comete. Según Romanos 9:23, donde hemos estado leyendo, dice el versículo 9:23, y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que las riquezas de su gloria se manifiestan en los vasos de misericordia y en los vasos de ira. Los de misericordia fueron preparados de antemano, igual que los vasos de ira fueron conocidos y preparados por él también desde antes de la fundación del mundo. Dios actúa de tal manera que se hagan notorias entonces las riquezas de su gloria. Dios hace lo que hace para mostrar su gloria y su poder, y para que nosotros entendamos que todos sus actos son gloriosos. Así, amados, lo que Dios hace entonces es inmutable y no puede ser cambiado. Si Dios decidiera cambiar de opinión respecto a la elección de una persona que Él hizo para salvación, entonces la actitud de Él tendría dos motivos: o mejorarla o empeorarla. Si la mejora, Dios entonces no sería perfectamente sabio. Y si la empeora, entonces nunca fue sabio al elegirla. El hecho es que, amados, lo que queremos que entendamos en esta hora es que Dios nunca va a cambiar su decreto o su opinión acerca de las cosas y de las personas que Él eligió y conoció antes de la fundación del mundo para salvación. Lo cual quiere decir que lo que Él eligió y lo que Él conoció, siempre Él tiene la razón. Y por tener la razón, entonces Él nunca tuvo ni tiene que modificar absolutamente nada. Su decisión es absolutamente perfecta. Pablo dijo ahí en Romanos 8:30, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a esos que predestinó, resumiendo, también dice, a estos también glorificó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y si Dios pudiera cambiar esta divina opinión o decreto, dejaría entonces de ser un Dios perfecto. Pero como nunca va a cambiarlo, entonces su gracia distintiva o su elección son gloriosamente recta, justa y precisa. Y si Dios te escogió a ti y a mí, lo hizo por su libre albedrío, lo hizo porque a Él le plació, porque Él nos conoció, porque Él nos predestinó, porque Él nos llamó. Y si alguien que muchas veces aparentemente está con nosotros en un grupo, en una congregación, en una comunidad cristiana, vuelve atrás, no podemos de inmediato juzgarlo pensando que fue que no nació de nuevo y que fue que no fue escogido. Porque el único que conoce a sus escogidos, lo repito nuevamente, es Dios mismo. ¿Y por qué muchos que eventualmente vuelven atrás, a quienes desde muchos púlpitos los llaman perros, los llaman cerdos, los llaman hijos del diablo y prohíben a los hermanos tratarlos? Nosotros no sabemos si Dios los tiene elegidos para vida eterna, y por algún motivo en su vida, aún en su lecho de muerte, si Dios los conoció y los predestinó, Dios será quien los salva. La salvación es del Señor, y es un asunto tan delicado en el cual tú y yo no podemos meter nuestras manos de carne. No podemos tratar de determinar quién sí o quién no es salvo, sino esperar en el justo juicio de Dios, cuando todas las cosas serán claras y cuando entenderemos ese plan perfecto que Él trazó para la humanidad entera desde antes de la fundación del mundo, donde
estableció una gracia distintiva. Distinguió a unos para vida eterna y distinguió a otros para condenación eterna. ¿En base a qué? En base a su soberanía absoluta. Oremos. Amado Dios, tu palabra es sumamente profunda. Tu misterio es sumamente extraordinario y maravilloso. Inescrutables son las riquezas de tu sabiduría. Pero gracias, Señor, por compartirnos con nosotros todas estas cosas que nos ayudan, que nos permiten entender que siendo escogidos debemos vivir constantemente agradecidos, constantemente ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, entendiendo que el ocuparnos ni siquiera es una obra nuestra, sino que eres tú quien produces en nosotros el hacer como el querer para estar ocupados en las cosas tuyas. Definitivamente, toda la gloria a ti te pertenece y nosotros solo podemos humillarnos delante de tu presencia y estar contigo eternamente agradecidos de que nos hubieras predestinado para esta hora y para este tiempo, cuando tu palabra está siendo dilucidada de una manera tan perfecta y clara, cuando tu sabiduría oculta está siendo enseñada de una manera que jamás la habíamos escuchado, pues el propósito tuyo es que tus escogidos crezcamos en el conocimiento de ese misterio para salvación y para bendición y gloria de nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por tu palabra en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amados, yo solo puedo invitarles a que se suscriban al canal, a que se agreguen al WhatsApp que ustedes ven en la parte inferior, en donde tengo un gran grupo de estudiantes, de hermanos de diferentes naciones que me hacen preguntas, que presentan inquietudes. La mayoría de todas estas preguntas se las contesto con videos pregrabados. Y el único propósito de este ministerio es servirles. Así que gracias por su atención en esta hora. Y por supuesto que los invito para el próximo tema de gracia que estaremos grabando con la ayuda de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención.